Imagina esta situación. Te encuentras fascinado por una joven que claramente no comparte tus sentimientos. Es un escenario común para muchos chicos. Cuando percibes un gesto amigable por parte de ella, te lanzas como un cazador tras su presa. Sin embargo, es crucial comprender que su mera simpatía no equivale a un interés romántico genuino. Es vergonzoso intentar conquistar a alguien que claramente te ve como una carga. Yo mismo he caído en ese error. En el pasado, me involucré emocionalmente con personas que no tenían el más mínimo interés en mí. De hecho, preferían mantenerse alejadas, pero yo insistía en acercarme, lo cual ahora reconozco como una actitud poco sabia. Al reflexionar sobre las señales evidentes de desinterés, me doy cuenta de lo ciego que estaba. Probablemente nunca tuvieron un interés genuino en mí y se reían a mis espaldas con sus amigos, lo cual fue justo, ya que no me estaba respetando a mí mismo. Ser tratado como un lobo es el resultado inevitable de actuar de esa manera. No quiero que sufras con esto, así que vamos a señalar 3 claros indicios de que ella no está interesada en ti. Enfrentar esta verdad puede ser difícil, pero ver el vídeo hasta el final puede evitar un dolor aún mayor en el futuro. El primer indicio es el exceso de mensajes. Cuando un chico envía más mensajes de los que recibe, no solo muestra desesperación, sino también un desequilibrio en la relación. Si estás invirtiendo más tiempo en la conversación que ella, es probable que tus sentimientos no sean correspondidos de la misma manera. No seas ingenuo al pensar que eres el único con quien está hablando. Probablemente solo seas una opción más en su lista. Otro indicio importante es la naturaleza de sus respuestas. Si son breves y poco interesadas, es un claro indicador de que no está emocionalmente involucrada. Además, si menciona a otros hombres con frecuencia, ya sean celebridades o novios, es una clara señal de falta de interés en ti. En ese caso, es mejor cortar el contacto y seguir adelante. A menudo las personas tienden a mentir cuando no están interesadas. Ellas pueden inventar pretendientes o simplemente ignorar tus mensajes. La falta de transparencia es una táctica común para evitar enfrentamientos directos. Además, si ella no muestra curiosidad por tu vida y no hace preguntas personales, es una clara señal de desinterés. Las mujeres valoran el misterio y el compromiso en un hombre. Si ella no demuestra interés en conocerte mejor, es momento de aceptar la realidad y seguir adelante. Cuando alguien cancela planes, puede haber motivos válidos e imprevistos, pero si esto se vuelve frecuente sin ningún esfuerzo para reprogramar, podría indicar falta de interés genuino. Una mujer que valora el tiempo de los demás se disculpará y hará un esfuerzo para reorganizarse. Si una mujer está constantemente distraída por su teléfono durante un encuentro, podría ser señal de falta de interés y respeto. Aunque esté ocupada con actividades importantes, sería mejor alejarse con cortesía. Si nunca quiere estar a solas contigo y siempre trata de involucrar a sus amigos en los momentos juntos, es probable que no esté interesada. En estos casos, lo mejor es seguir adelante y dejar de insistir, ya que las mujeres suelen preferir estar con hombres que realmente las deseen. Si una chica no muestra entusiasmo al ser invitada a salir, es un indicio de que no está interesada. Cuando una chica realmente quiere salir contigo, se espera que demuestre emoción al aceptar la invitación. Por otro lado, si ofrece excusas o no parece contenta con la idea, es señal de que está indecisa o simplemente no está interesada. En ese caso, sería recomendable reconsiderar tu decisión. Es importante escuchar lo que las mujeres quieren cuando son invitadas a salir. Ellas esperan un momento alegre y emocionante, lleno de entusiasmo y romance. Si pareces inseguro o poco emocionado al aceptar la invitación, probablemente no lo haces porque no estás interesado en ellas, o tal vez solo están interesadas en tu compañía por motivos personales, como el dinero, o simplemente no quieren estar contigo. A veces pueden aceptar por no arruinar la amistad, ya que eso les beneficia más a ellas que a ti. Por lo general, no termina bien para el hombre en esta situación. Las mujeres aprecian ser deseada por los hombres que las atraen, mientras que suelen rechazar a aquellos que no les interesan, llegando incluso a sentir náuseas. Si una mujer no te deja entrar en su espacio personal, es un claro indicador de que no está interesada en ti. Por lo general, evita el contacto físico. Cuando una chica no está interesada, tiende a evitar el contacto físico, ya sea abrazos, roces o incluso estar demasiado cerca.
Si ella parece incómoda o se aleja cuando intentas algún contacto físico, es una señal de que probablemente no esté interesada románticamente. Además, si no comparte detalles personales como su familia, intereses o experiencias, podría indicar que no está emocionalmente invertida en ti. Si evita hablar sobre su vida personal y siempre eres tú quien tiene que iniciar y mantener la conversación, podría ser un indicio de desinterés por su parte. Cuando alguien está verdaderamente interesado, contribuye activamente a la conversación y muestra interés en conocerte mejor. Asimismo, si nunca hace planes para el futuro contigo y parece renuente a comprometerse con algo a largo plazo, podría ser señal de que no visualiza un futuro romántico contigo. Es crucial comprender que todos tenemos una especie de barrera invisible cuando se trata de personas que no conocemos bien. Cuando no sentimos una conexión especial con alguien, preferimos mantener esa persona fuera de nuestro espacio personal, ya que cruzar esa barrera puede resultar incómodo o incluso invasivo. Si una mujer realmente siente afinidad contigo, no le importará que entres en su espacio personal. Sin embargo, si ella retrocede cuando te acercas, es probable que no esté interesada, sin importar lo mucho que sonría o parezca amigable en ese momento. Las acciones hablan más que una simple sonrisa. Nos emociona mucho cuando recibimos el apoyo de nuestros seguidores, así que no olvides darle me gusta, comentar tu opinión y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones y descubrir nuevas formas de potenciar tu masculinidad. Sigue viendo nuestros videos. Gracias y hasta la próxima.